Muchas gracias. Y bueno, siguiendo con el orden del día, vamos a reformar a la Ley de Cultura en el Estado de Zacatecas y sus municipios en el tema de mecenazgo por Noé Germán Rendón Jara. Hola. Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por permanecer, a los que han aguantado. Gracias a la Comisión de Cultura por la iniciativa, por la invitación y por la inclusión. Apenas el pasado 8 de septiembre del 2021 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas la vigente Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios. Dicha ley aún no ha sido aplicada en toda la extensión de sus posibilidades, pues le faltan reglas de operación y asignación de recursos. Sin embargo, me parece que es una ley que representa grandes avances en comparación de su predecesora, publicada en el 2003 y reformada en el 2017. Podríamos tener la mejor ley, pero de nada sirve si la ley no se aplica. Las leyes son creadas para atender las necesidades de la convivencia social, pero las condiciones de las sociedades cambian con el tiempo y por lo tanto debe hacerlo también las leyes. En este sentido veo positiva la convocatoria al primer foro del Parlamento Abierto para la Cultura y el Arte de Zacatecas. Espero que los trabajos del foro no entorpezcan la aplicación de la ley vigente y que las leyes que emanen no resulten un retroceso. Por eso es que nos encontramos aquí. Siendo mi principal intención contribuir a la mejora de la ley vigente, parto del análisis de esta y me centro en los puntos que me resultan de interés en función de mi ejercicio profesional. Dice en su capítulo 2, artículo 5, fracción primera, sobre las definiciones, dice de beneficiario. Las personas físicas, entidades públicas o privadas sin fines de lucro que presenten proyectos relacionados con la investigación, capacitación, difusión, creación y producción de los diferentes aspectos de la cultura. Mismo artículo, fracción sexta, mecenas. La persona física o jurídica que otorga el apoyo económico o material a un beneficiario para la realización de proyectos culturales, pudiendo o no relacionar su imagen a dicho proyecto, sin que obtenga contraprestación económica alguna. Fracción séptima, mecenazgo, financiamiento total o parcial que realiza una persona física o jurídica con carácter de donación, altruismo y sin fines de lucro, para la ejecución de proyectos y actividades culturales que son de interés general. Desde la parte de las definiciones se vislumbran las dificultades que enfrenta todo el capítulo cuarto, mecenazgo cultural. Se dice que son beneficiarias las personas físicas, entidades públicas o privadas sin fines de lucro y que mecenas sin que obtengan contraprestación económica alguna, aunque no aparece en la definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua. El mecenazgo carga con el halo, y esto de manera un tanto jurídica, de donación, altruismo y sin fines de lucro. Halo que es un ideal utópico, pues ni los más famosos mecenas de la historia, los Medici, actuaron sin recibir beneficio a cambio. Los agentes culturales que aspiramos a recibir apoyos económicos por parte del sector privado tenemos derecho a lucrar con nuestro trabajo. La profesionalización depende de que podamos vivir de él. Por otro lado, las aportaciones tienen el derecho de recibir contraprestaciones por su aportación. De hecho, existe un retroceso a la ley del 2003 que dice, la ley del 2003 dice, artículo 34 ter, las organizaciones, asociaciones y unidades económicas de los sectores privado y social que promuevan y generen un proceso o manifestación cultural, así como la preservación, fortalecimiento y difusión del patrimonio, podrán ser objeto de subsidios y estímulos fiscales de carácter estatal y municipal en términos de ordenaciones y de ordenamientos legales aplicables. Esto no lo dice la actual ley vigente. Y aunque en este aspecto la ley vigente se encuentra disminuida, la contradicción se sostiene, pues la misma ley, la vigente, en el capítulo 4 dice de mecenazgo cultural, artículo 14, el mecenazgo podrá ser sujeto de los incentivos fiscales que contemple la ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Por un lado dice que debe de ser altruista y por otro lado dice que puede recibir incentivos fiscales. Aún con estas deficiencias y contradicciones, la actual ley es aplicable. Me parece que se están realizando esfuerzos para que así suceda. Esto implica impulsar la constitución legal y fiscal de asociaciones civiles, que en una segunda etapa puedan ser donatarias autorizadas. De manera que tras muchos trámites
podría justificarse que la AC no lucra y el aportante puede donar y deducir su donativo de su contribución federal, no de la estatal. El proceso planteado en el párrafo anterior resulta demasiado complicado y termina dependiendo de una deducción de impuestos federales. Si hablamos de una ley estatal que promueva estos apoyos a la creación, no basta con una ley de cultura, pues debe también existir una correspondencia con la ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, tal como dice la ley vigente. La ley vigente dice en el capítulo 4, artículo 14, del mecenazgo cultural: conforme a ello, el mecenazgo podrá ser sujeto de incentivos fiscales conforme a la ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cosa que no tiene correspondencia en la ley. Contemplar los estímulos fiscales dentro de la ley de Hacienda del Estado de Zacatecas implica definir sobre qué impuestos se aplicarán dichos estímulos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta en los estímulos federales, o el impuesto sobre la nómina en otros estados donde estos estímulos ya existen, entre ellos Sonora, Chihuahua y Nuevo León. En todo caso, debemos hablar de estímulos fiscales y no de mecenazgo. Otro lamentable error de definición se encuentra en el capítulo 2, artículo 5, donde define industria cultural a la empresa que tenga como finalidad la producción y distribución y comercialización masiva de productos culturales. Construirse legal y fiscalmente como una empresa implica un gran esfuerzo e inversión. Algunos beneficios se reciben a cambio de ser considerado dentro de un sector. La industria es generadora de empresas de distintos tamaños, micro, medianas y grandes. Las grandes empresas pueden dar aportaciones dentro del esquema de estímulos fiscales, mientras que las micro y medianas empresas sean beneficiarias. Esta es precisamente la función de los estímulos fiscales: dinamizar la economía del sector. Mencionar la cualidad de producción, distribución y comercialización masiva de productos culturales para ser una industria cultural excluye a toda la micro y mediana empresa que no producimos de manera masiva. Esto, contrario a las disposiciones legales de todos los órdenes de gobierno, además de acuerdos internacionales en donde existe el compromiso de impulsar micro y medianas empresas. Además, debe entenderse que hay empresas culturales que en su naturaleza excluyen la posibilidad de ser masivas, como las artes escénicas y las artesanías. Esto, de manera contraria a la naturaleza masiva y comercial que tienen la mayoría de las empresas de radio, televisión, cinematografía y redes sociales. Por lo antes expuesto, la actual definición de industria cultural es un retroceso a la pasada Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas, la del 2003, que dice en su artículo 34 bis: el gobierno del Estado promoverá la creación y desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas culturales, poniendo énfasis en incorporar nuevas tecnologías para fortalecer la vinculación cultural, artísticas, turísticas, artesanales. Esto estuvo modificado en el 2017. Además de contrariarse consigo misma, pues en el capítulo 10, la ley vigente dice sobre el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, artículo 36, son atribuciones del instituto promover las instancias correspondientes, promover con las instancias correspondientes la formación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas industrias para que puedan ser objeto de mecanismos de fomento de estímulos económicos. Respecto al trato que el Estado ha de guardar para con los creadores, espectadores de las distintas expresiones artísticas, la ley vigente es contradictoria y discriminatoria. Por un lado dice, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 3, la ley tiene por objeto regular las acciones de los órganos encargados de la preservación, difusión, promoción, fomento e investigación de las manifestaciones culturales y artísticas. Y en la fracción octava dice, promover el conocimiento de la cultura en el Estado en todas sus manifestaciones y expresiones. Eso lo dice por un lado, mientras que por otro lado dice, capítulo 10, atribuciones del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, artículo 36. Son atribuciones del instituto
organizar, administrar y promover las actividades artísticas y culturales de la banda sinfónica, la orquesta de cámara y el coro del estado de Zacatecas, así como fomentar la creación de agrupaciones comunitarias que difundan y promuevan la música tradicional en la entidad. Y también dice en el artículo 37, la banda sinfónica, la orquesta de cámara y el coro del estado de Zacatecas dependerán orgánicamente del instituto, el que coordinará sus actividades a través de la unidad administrativa que establece su reglamento. Por medio de tales instancias, el instituto deberá difundir y fortalecer la música de concierto y las diferentes expresiones musicales en la entidad. En ninguna otra parte de la Ley de Cultura del Estado de Zacatecas y sus municipios se pueden leer disposiciones que apoyen agrupaciones artísticas de índole distinto que no sea el musical. Este es un franco acto de discriminación para expresiones como el teatro, la danza, artes visuales, etcétera. ¿Sí? Debemos reconocer que las circunstancias en cada espacio y época permiten el desarrollo de algunas expresiones artísticas sobre de otras. En Zacatecas, la música y las artes plásticas se han desarrollado excepcionalmente, pero otras artes como las escénicas, el cine y las letras se han puesto a la altura y merecen un trato igualitario. Resulta evidente que la incorporación de la banda sinfónica y la orquesta de cámara de coro del estado de Zacatecas al Instituto Zacatecano no ha sido una tarea fácil. Se transfirieron las obligaciones, pero no los recursos. Surge la necesidad de generar reglas de operación y además se ha tenido que lidiar con cacicazgos. Pese a las dificultades, no se debiera permitir un retroceso en los espacios ganados por la música en la ley, pero se deben de establecer los lineamientos para que el resto de las artes se encuentren en igualdad de condiciones. La creación y sostenimiento adecuado de agrupaciones artísticas por parte del Estado ayuda a dar cumplimiento al derecho humano de acceso y disfrute de la cultura, pero en el momento de dar certeza legal a estas agrupaciones se contrapone el argumento de la viabilidad financiera. Resulta práctico que el Estado no quiera comprometerse con algo que no puede resolver en la inmediatez. Pero además de un carácter práctico, la ley tiene un carácter aspiracional. Esto lo confirma nuestra historia, pues a 106 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se ha podido dar cumplimiento al 100% a los derechos prioritarios como salud, educación o seguridad. En momentos de crisis se evidencian asuntos que están ahí y que antes no habían cobrado relevancia. Esto pasó el pasado noviembre ante la cancelación del Festival Internacional de Teatro de Calle. En esta lamentable situación nos reunimos un grupo de teatristas para analizar el caso, partiendo de dos supuestos: un presupuesto etiquetado para el festival y un decreto que obliga a su realización. Se buscaron documentos que respaldaran la hipótesis. En el punto referente al presupuesto etiquetado se pudo acceder al presupuesto de egresos del estado de Zacatecas y ahí no se encuentra etiquetado ningún recurso para el Festival Internacional de Teatro de Calle ni ningún otro. Me parece que este asunto de etiquetar recursos para festivales es una leyenda urbana. De lo contrario, ¿dónde se puede corroborar esta información? En el fondo existe un profundo deseo de asegurar la existencia de algo que se considera valioso para la sociedad y una fuente de empleo para los teatristas zacatecanos. La posibilidad de etiquetar recursos pudiera ser una solución. ¿Es posible hacerlo? Y si lo es, ¿por qué no se ha hecho? Y si es posible hacerlo, hagámoslo, por favor. Respecto a la existencia de un decreto que respalde la realización del Festival Internacional de Teatro de Calle, la búsqueda resultó más fructífera. Se encontró en el periódico oficial del gobierno del estado de Zacatecas, tomo CXIV, número 72 del 08 204, ese es el folio. El suplemento titulado Acuerdos que crea el Festival Internacional de Teatro de Calle y el Festival Zacatecas del Folclore Internacional. En el entendido de que citado acuerdo no ha sido derogado ni contraviene a la ley actual, el acuerdo es vigente. Por desgracia, al darle lectura, podemos darnos cuenta que su aplicación ha sido muy alejada de la realidad e incluso se comete el error de invadir ámbitos que no son de su competencia. Por ejemplo, en el artículo 6, dicho convenio dice: la convocatoria será emitida por el gobierno del estado de Zacatecas a través del Instituto Zacatecano de Cultura
Será emitida por el Gobierno del Estado de Zacatecas a través del Instituto y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Este artículo se ha incumplido, pues el festival no suele sacar convocatoria. Es inoperante, pues el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ya no existe. Además, es un acuerdo estatal que mandata sobre instituciones federales, excediendo así sus atribuciones sin contar con firmas que avalen la participación de dichas instituciones. Dice dicho acuerdo en el artículo 9. El financiamiento se hará efectivo de los mecanismos presupuestales de la red de festivales, aportados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Estado a través del Instituto. El financiamiento del festival también es inoperante. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ya no existe. Además, es un acuerdo estatal que mandata acciones sobre instituciones de nivel federal, excediendo sus atribuciones y sin contar con firmas que avalen la participación de dichas instituciones. Resulta inconveniente que los festivales más relevantes para el Estado, resulta conveniente que los festivales más relevantes para el Estado tengan un fundamento legal, pero este debe ser aplicable y acorde a las circunstancias actuales. Los acuerdos citados, acuerdos que crean el Festival Internacional de Teatro de Calle y el Festival Zacatecas del Folclore Internacional, además de actualizados, debieran formar parte de la Ley del Estado de Cultura de Zacatecas y sus municipios. Muchas cosas pueden mejorar por la cultura en Zacatecas, pero quedan aquí plasmados las que considero pertinentes y prioritarias para este foro. Agradezco de antemano el espacio otorgado y deseo que las inquietudes de todos puedan ser plasmadas en el documento que emane. Noé Germán Rendón Jara, productor de la Ciénega Teatro.